Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. El presidente Alberto Fernández está cumpliendo prácticamente 6 meses en el poder y ha llegado a este punto, si bien con alguna considerable opinión respecto del manejo de la pandemia, por lo que estamos viendo en las encuestas, por lo que se escucha de los analistas políticos, a pesar de tener una considerable o razonable performance en la opinión pública, si bien ha caído en las encuestas. La verdad que el presidente Alberto Fernández parece hoy en su peor momento político. Fíjense ustedes que está golpeando, obviamente, cada vez más los efectos, el derrumbe económico, producto de la pandemia local e internacional, pero también producto de la forma en que la Argentina lamentablemente tiene que administrar esta crisis con cuarentenas extremas, con las dificultades que claramente tiene Argentina para administrar, digamos, en forma menos extrema precisamente estos cierres de cuarentena, la debilidad sanitaria, naturalmente el problema socioeconómico en todo el conurbano, en los sectores obviamente que viven en condiciones más complicadas, todo eso ya lo sabemos, pero la realidad es que con eso el gobierno tiene que enfrentar esta crisis, con el Estado argentino. Hemos visto hoy también escenas realmente bastante penosas en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y bueno, el Estado presente no puede organizar prácticamente ni una fila de autos y hace varias semanas que viene pasando lo mismo y por supuesto se sabía que eso iba a ocurrir. Tal vez el que mejor lo planteó fue el intendente de Avellaneda en el conflicto con Vicentín. El Estado que no puede ni siquiera cortar el pasto de la Ruta 11 es el que quiere salvar Vicentín. Y esto en alguna medida también es la dificultad que se enfrenta para dar esta batalla tan complicada. Así que la realidad evidentemente genera cada vez más angustia. Estamos viendo comercios, pymes, que no se sabe si van a poder abrir y no se sabe si van a poder reabrir en el futuro. Estamos viendo empresas internacionales que se están yendo de la Argentina. Hoy hubo 2 noticias realmente muy tristes. La compañía BASF, por ejemplo, pinturas para automóviles, va a seguir operando en el país, pero la producción ahora se va a hacer en Brasil. Lo mismo informó una compañía norteamericana que ya directamente entiende que no puede seguir trabajando en Argentina. Lo que vimos obviamente con el caso de la TAM. Y bueno, y lógicamente la crisis socioeconómica, la debacle económica y naturalmente empieza a generar una crisis política. El presidente ha perdido el centro de la escena, está cuestionado prácticamente por todos los sectores, en ese afán de tener que hacer equilibrio entre los halcones del Instituto Patria, los gorriones del peronismo más moderado, el Frente Renovador de Sergio Massa, y bueno, todos le reclaman. En el Instituto Patria lo quieren menos gradualista, hay varios ministros del albertismo que están en la mira. Desde los sectores moderados del peronismo, los gobernadores, los intendentes, con los que el presidente Alberto Fernández había prometido gobernar. Obviamente, estos le reclaman más firmeza contra el avance de todo el planeta de Cristina. Y así está el presidente, fastidiado en alguna medida o generando fastidio en los distintos sectores de su coalición. Hoy hemos tenido un espectáculo impresionante con Sergio Berni directamente cuestionando en público al Gabinete Nacional. Me decía Beto Valdés, que tiene mucha información y ahora nos va a contar muchos detalles, que si a esta hora todavía Sergio Berni sigue en su puesto en la provincia de Buenos Aires es porque obviamente tiene el aval de Cristina. Nunca hubiera Berni hecho el espectáculo que hizo hoy si no hubiera tenido obviamente el aval de la jefa. Y todo eso naturalmente lo golpea al presidente
en momentos en que al mismo tiempo desde sectores más moderados se habla de la necesidad de un cambio de gabinete. Hoy salió también Aníbal Fernández, a pedir prácticamente un cargo en el gobierno. Dijo, che, pidan la pelota, ayúdenlo al presidente, se lo dijo al gabinete. Y Sergio Massa, fíjense que aquí aparece otra situación muy complicada, ¿no? Porque el conflicto con el campo está creciendo. Hoy Cecilia Bufflet nos va a contar, por ejemplo, una maniobra que está haciendo el gobierno para sacarle más plata al campo por retenciones, con el manejo de los precios y la intervención justamente en los precios que se declaran para pagar las retenciones. Pero además hay un tema realmente alarmante, que es cómo ha crecido en forma sistemática los ataques a los productores agropecuarios en toda la Argentina. Hay un trabajo que preparó Confederaciones Rurales, realmente un trabajo extraordinario, con el mapa del delito rural en la Argentina, que creo que lo tenemos, justamente lo podemos ver en pantalla, a ver si lo podemos ver completo, ahí está, ¿no? Porque fíjense, a ver si lo podemos ver completo, ahí está, ¿no? Porque fíjense lo que es, a propósito de Sergio Berni, ¿no? La provincia de Buenos Aires, todo lo que es color rojo son todos ataques a silobolsas, que es el trabajo de la gente del campo. Hoy creo que el ministro de Seguridad de Santa Fe, fíjense lo que es Santa Fe. Santa Fe, lo que es celeste es robo de ganado y lo que es rojo es robo de silobolsas. Creo que hoy el ministro de Seguridad de Santa Fe medio se burló de los productores agropecuarios, dijo algo así como, bueno, no es gente, digamos, que sufre, pero lo de la provincia de Buenos Aires es impresionante, rotura de silobolsa, abigeato, es decir, robo de ganado, usurpación de campos y bueno, y lo más grave, en Tucumán y en Misiones, directamente el asesinato de productores agropecuarios. Hoy Sergio Massa presentó un proyecto de ley, y además se ocupó de difundirlo, para precisamente penalizar fuertemente el vandalismo rural. Y es un detalle interesante, es decir, puede ser que sea testimonial, naturalmente está cada vez más incómodo el sector, digamos, de lo que era el Frente Renovador de Sergio Massa con este Alberto Fernández tan cristinista. Y bueno, y apareció entonces con este proyecto que sería muy interesante ver qué es lo que hace la oposición, porque aquí aparece la oportunidad de que, digamos, el país que no está en el delirio de ir a atacar a los productores agropecuarios, aquí hay una responsabilidad de los gobernadores, pero también hay una gran responsabilidad política del presidente de la Nación, que no ha dicho una palabra de este tema. Y ha salido Sergio Massa a despegarse. ¿Qué pasaría si la oposición se suma al proyecto de Sergio Massa? Bueno, son cosas interesantes que tienen que ver con este momento complicado. Mientras tanto, claro, la economía genera mucha desconfianza, ni siquiera el amague de un acuerdo con la deuda que parecería que ni siquiera va a resolver del todo el problema, porque todo indica que van a quedar juicios pendientes con Argentina, el riesgo país tampoco va a poder bajar todo lo que se necesita que baje, porque además de resolver la deuda, hay que ver qué se hace con el déficit fiscal, con la emisión monetaria. Hoy va a estar con nosotros Javier Milei. Vamos a charlar con uno de los economistas más explosivos, sin duda, de la Argentina. Él entiende que a este ritmo de déficit fiscal, a este ritmo de emisión monetaria, con caída de actividad económica y con caída de la demanda de dinero, el riesgo de una aceleración inflacionaria peligrosa es muy alto. Y además advierte otra cosa, que es que el plan del gobierno, o por lo menos del equipo económico del gobierno, es seguir emitiendo y profundizar todavía el déficit fiscal.
Martín Guzmán dice otra cosa. Por eso hay economistas que creen que esto se puede en alguna medida manejar sin llegar a un estallido hiperinflacionario. Pero de todos esos temas vamos a hablar hoy con Javier Milei y por supuesto con nuestro equipo. Y un último tema, porque ha reaparecido desde luego el ataque del poder al periodismo. No es la primera vez, ha pasado muchas veces en otros países, también en Argentina. El ataque del poder al periodismo a través de la utilización de causas judiciales. Entonces yo creo que acá lo único importante es que los periodistas se sientan tranquilos, porque el ataque a las primeras figuras del periodismo es para generar miedo en la mayoría de los periodistas, para generar miedo en las generaciones jóvenes. Entonces lo que es fundamental aquí es que los principales estudios de abogados de la Argentina que crean en la libertad, que crean en la democracia, los dueños obviamente de las empresas, los dueños de los medios de comunicación, le garanticen a todos los periodistas que hay en la Argentina, los que trabajan en relación de dependencia, los que trabajan freelance, que todos los periodistas sepan que van a tener cobertura legal. Eso es muy importante, porque eso es ir a los hechos. Todo lo demás, el apoyo, las declaraciones, todo eso es fundamental, desde luego el apoyo político, pero lo que es importante es que los periodistas se sientan tranquilos, porque el ataque del poder es a través de las causas judiciales, y eso tiene que ver con ir contra el patrimonio de los periodistas, con ir contra la tranquilidad familiar. Por eso es muy importante, una vez más, que los abogados, los estudios, quienes crean en la libertad en la Argentina, le garanticen al periodismo esa cobertura. Créanme que sé de lo que hablo. Señoras y señores,